Aleluya, qué bonito, hermanos, poder cantar al Señor, expresar de lo más profundo de nuestro ser lo que expresábamos, amén. Que ahí es donde podemos estar seguros, a los pies de Cristo. Dios te bendiga, hermana. Y saber que no importa las cosas. Yo recuerdo cuando comenzaba mis primeros años en el Evangelio, un canto en inglés que obviamente no me lo sé completo, pero había una frase que a mí me llenaba. Fue compuesta por un hombre muy, muy rico en aquellos años. Estamos hablando de años, ¿qué será? 60, 40, no sé, donde todavía era otro mundo completamente. Y este hombre era muy rico y iba a salir de viaje en barco. Y por alguna reunión de negocios ya tenía todo preparado con sus hijos, con su esposa. Y por alguna reunión de último momento de negocios no pudo salir él. Y mandó a su familia y le dijo: yo salgo en el siguiente barco y los alcanzo. Y cuando él iba en el barco, le llegó la noticia que el barco anterior había tenido fallas mecánicas, que se había explotado el barco, que se había quemado, que se hundió y todos los pasajeros murieron. Y en esos estaba su esposa y sus hijos. En un instante perdió todo. Y algo así como en el tiempo presente que la escala de valores se fue para abajo y todo lo que él tenía económicamente también se le fue. Se quedó en la ruina en un momento. Y él en el barco que él iba no podía hacer nada y empezó a externar esta frase de su corazón: todo está bien, todo está bien. En Dios todo está bien. Y a pesar de las circunstancias que a veces pasamos, hermanos, que podamos expresar esa frase y decir: en Dios todo está bien. Es una dicha, hermanos, es una bendición. Amén. Estamos pasando situaciones difíciles todavía. No podemos tener la libertad que anhelamos ya. Yo lo he dicho varias veces, pareciera que este va a ser el nuevo normal. Un pastor estaba predicando un día, estaba escuchando y él dijo esta frase: pues que el nuevo normal sea mejor para nosotros. Si este va a ser el nuevo normal, que sea un mejor nuevo normal para nosotros, como hijos de Dios. Y eso también debe de ser motivador para nosotros, saber que en Dios todo está bien. Los que estamos en Dios no tenemos que temer. Dijo Pablo: sea que moramos, sea que vivamos, somos del Señor. Amén. Y aquí el mundo, dice un corito cuando yo empezaba a conocer de Dios, dice: el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. Y eso es la realidad de nosotros. El problema es que se nos olvida. Y pensamos que somos eternos, pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo para vivir, para disfrutar, para olvidarnos de lo que es primordial, como es darle un día especial a nuestro Dios, como esta mañana. Amén. Y yo sentí en mi corazón cuando estábamos orando que, hermanos, necesitamos seguir orando. Nuestros hermanos que no están aquí, que han venido ya este tiempo hemos estado reunidos, hoy no están, que en sus corazones esté la convicción de que a pesar de lo que se oiga en las noticias, yo lo he dicho varias veces, nosotros tenemos que seguir confiando en nuestro Dios. Amén. Porque de todos modos, hermanos, el Señor prometió estar con nosotros. Él no garantiza que nosotros nos va a ir aquí en la tierra como color de rosas, como en un camino de rosas. Él no lo garantizó así. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, dijo, yo he vencido al mundo. Esa es la garantía, que nosotros podemos salir vencedores. Amén, hermanos. Así que quiero animarles, abran su Biblia en Lucas capítulo 15. Estuvimos mi hermano y yo estábamos moviendo un carro de un lado a otro para mi papá. Y íbamos en el camino y se le prendió la luz a mi hermano
que decía check engine, y mi papá tenía desconfianza, él pensaba que el carro anda mal. Entonces, pues obviamente íbamos en el freeway y nos tuvimos que parar así como de emergencia para ver qué era lo que tenía el carro, porque decía check engine. Sí han visto esa luz roja que se prende en los carros, ¿verdad? Los que manejamos. Y aunque el carro se sienta normal, como que todo está normal, esa lucecita nos indica que algo tenemos que cuidar. Y pues nos paramos y gracias a Dios no era nada, nomás le faltaba agua al motor. Pero esa luz de check engine es importante ponerle atención, porque eso indica en un carro que o se está calentando, o la batería no está funcionando, o ahora ya los carros nuevos ya hasta indican si una llanta está baja de aire, para que podamos checarla, y todas esas cosas. Entonces, cuando uno pone atención a esa luz de check engine, pues uno va a prevenir muchos costos después. Y uno va a poder asegurarse que a donde quiera que uno vaya va a estar bien. ¿Por qué? Porque uno tiene el cuidado de checar esa lucecita. En la vida espiritual a veces parece que es lo mismo. Dios, por su palabra, como que nos dice a veces check engine. ¿Por qué? Porque algunas veces ya tenemos costumbres que no debiéramos tener como hijos de Dios. Seguimos haciendo cosas que no deberíamos de hacer como hijos de Dios. Y no necesariamente me refiero a pecado, simplemente son hábitos que uno a veces tiene por naturaleza, pero que la palabra de Dios nos va enseñando que debiéramos no hacerlos, porque no nos edifican, porque a veces nos perjudican. Entonces eso podría ser espiritualmente la check engine. Entonces, hoy más que nunca, iglesia, la sociedad necesita entender que Dios está diciendo check engine. Esta pandemia a todos, y yo ya lo he dicho, a todos nos tiene con una perspectiva de incertidumbre, pero a muchos los tiene completamente asustados y están buscando o están confiando en lo que la ciencia vaya a traer como respuesta. Están esperando la vacuna, como que esa vacuna le va a librar, cuando realmente nosotros no podemos confiar en nada más que en nuestro Dios, que es el que determina hasta dónde llega nuestra vida. Amén. Yo lo he dicho varias veces, con virus o sin virus. Si Dios dice aquí te vas, aquí te vas. Y si Dios dice aquí vas a seguir adelante, aunque cayeras al hospital, Dios te va a levantar de allí. Porque esa es la promesa de Dios. Nuestra vida está en el Señor. Había un canto que escuchaba yo mucho cuando estaba más joven, que decía, escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Y el canto decía, mi vida en Dios está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. Esa debe de ser una declaración nuestra siempre, siempre, siempre. Amén, hermanos. Entonces hoy vamos a estar hablando del gozo en el corazón de Dios. Nosotros como sus hijos, hermanos, tenemos que meternos en la cabeza que nosotros para Dios somos especiales. A Dios, hermano, tú le generas gozo en tu corazón, en su corazón, perdón. Y los que somos padres entendemos esto. ¿Cuántas veces la madre está añorando que llegue su hijo o su hija a visitarla? Y la mamá se esmera, y no importa la hora que sea, la mamá y el papá, cuando el hijo o la hija que están esperando llega, le alegra el corazón. Es un momento tan especial. ¿Por qué? Porque el hijo es sangre de nuestra sangre, es como una parte de nosotros. Y en el Señor es igual, hermano. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza. Amén. Ustedes dirán, ¿y por qué unos están tan feos y otros están más? Dice la palabra que tú eres la imagen, la semejanza del Señor. Si tú logras apropiarte de esa verdad, no le haces lo que veas en el espejo, tú vas a decir, yo soy hermoso, yo soy hermosa. Qué bonito es oír a una persona que se diga a sí mismo, qué guapo estoy, o qué bonita estoy. Y no escuchar como otros dicen, no hombre, yo no sé por qué tengo estos cabellos tan feos.
no sé por qué esto, y quejarse de la creación de Dios. Recuerdo cuando mi hija estaba chica, siempre decía, yo estoy bien fea, y un cuñado mío le decía, mija, ¿tú crees que Dios hace cosas feas? Se quedaba pensando, no, pero yo sí estoy fea. No, mija, Dios te hizo a ti también. Pero a veces cuesta creerse esa verdad. Nosotros somos creación de Dios, iglesia. Amén. Y por lo siguiente, tú eres hermoso, tú eres hermosa y tú le generas gozo al Señor. Cada vez que el Señor te ve, Él se goza, dice, tú eres mi creación. Amén. Entonces yo quiero que leamos la palabra de Dios ahí en capítulo 15 de Lucas. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Esta es una historia súper conocida, súper usada para predicar, para evangelizar. Y yo creo que Dios me dio este pasaje para hablarte una verdad, para que te fortalezcas en el Señor, que tú te motives a ti mismo sabiendo que tú generas gozo en el corazón de Dios. Amén. Sobre todo cuando te des cuenta de una actitud que le llena más de gozo a Dios. Porque como hijos, yo he dicho estas palabras anteriormente, yo he dicho, mis hijos yo los amo, porque son mis hijos. Pero cuando ellos hacen algo que yo espero de ellos que es correcto, los amo mucho más. Me alegro mucho más. Porque aparte de que son mis hijos, hacen lo que me alegra el corazón. Y de la misma manera el Señor. Amén. Entonces quiero que leamos, dice la palabra de Dios. Leamos del verso 11 en adelante. Esto es el Señor Jesús hablando, dice. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes a los 2. Uno lo pidió, pero el Señor, el Padre, se los repartió a los 2. ¿Okay? Así es el Padre siempre. A todos los hijos los quiere igual. Siempre surge esa pregunta, no, es que tú quieres más a fulano, no, es que tú quieres más a sutano. Él es tu consentido, ¿no? Y la mamá pobrecita siempre la que dice, no, y yo los quiero igual, aunque siempre consiente a uno, ¿verdad? Pero dice que los quiere a todos. Y esa es una verdad. Aquí el hijo le dice, dame mi herencia, le está diciendo. Ya dame mi herencia. Y dice que el padre le repartió a los 2. Verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo, como dice, perdidamente. Verso 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Amén. Interesante la historia, hermanos. ¿Cuántos han oído de esta historia? Todos, ¿verdad? Todos. Me llama la atención porque cuando estaba leyéndola y volviéndola a leer, me di cuenta que así estamos muchas veces nosotros, todos. Unos estamos lejos de lo que es la voluntad de Dios. Dice que este joven le pidió a su padre la parte de su herencia, en el contexto de Jesús aquí hablando, y aún todavía como que se hace a la idea de que los padres siempre le van a dejar algo a los hijos. Esa es la mentalidad. A veces, aunque uno sabe que no hay nada que dejar, como que los hijos ya saben que algo tuvo que dejar el padre o la madre. Pero dice que el hijo menor le entró la locura de la juventud y dijo, Padre, pues dame mi herencia ya. Pues yo no quiero esperar a que te mueras. Yo la quiero disfrutar ya. ¿Para qué dejar para mañana lo que podemos hacer hoy? Casi que le dijo, ¿no? Y el padre, pues con amor, le dio su parte. Entonces se fue lejos, interesante. No tenía que irse lejos el muchacho, ya lo tenía. Pero se fue lejos. Y como dije hace un momento, así muchas veces la gente se encuentra lejos. No porque Dios lo dejó, sino porque uno mismo se aleja. Uno quiere irse donde no lo vean, donde no le digan nada. Y dice que él estaba apartado y ahí desperdició sus bienes. Espiritualmente hablando, muchos nos encontramos de esa manera, apartados
y desperdiciando lo que Dios nos ha bendecido. Y cuando digo lo que Dios nos bendice, no necesariamente estoy hablando de riquezas. A veces simplemente es del bienestar, de estar simplemente con la familia, de estar cómodo, de estar bien, de estar rodeado de la gente que le ama a uno. Pero no, uno voluntariamente se aleja porque no valora lo que Dios le da. Y se va y lo malgasta. Y como dice aquí, dice que malgastó todos sus bienes viviendo perdidamente. O sea, hay dos formas de malgastar. No necesariamente a veces malgastamos en pecado, pero aquí sí dice que este joven lo hizo así, lo malgastó viviendo en pecado. Entonces, lo interesante es que yo estaba viendo esa realidad y por eso es que pensé en este tema que el Señor me dio, gozo en el corazón de Dios. Porque a pesar de que nos encontremos a veces lejos, a pesar de que a veces malgastamos lo que Dios nos ha bendecido o lo menospreciamos, a pesar de que a veces sí lo hacemos perdidamente, haciendo cosas ilícitas, cosas pecaminosas, cosas que ofenden a Dios. No todo el tiempo es así, pero a veces sí es así. Aún así el Señor nos ama. El Señor está pensando en nosotros. El Señor no deja de pensar en ti, no deja de pensar en mí. ¿Por qué? Porque ese es el amor del Padre, el amor de Dios que tiene para cada uno de sus hijos. Entonces, vamos a seguir leyendo los versículos para entrar de lleno a los puntos que quiero dejar en tu corazón esta mañana. ¿Qué es lo que le genera ese gozo al Señor? ¿Por qué es que Dios se goza contigo, conmigo? Y vamos a ver tres cosas que le generan ese gozo. Lea conmigo el verso 10 y vamos a leer del verso 15 para llegar al 17. Terminamos donde dice, comenzó a faltarle. Verso 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Así que el Señor se goza con nosotros, hermanos, cuando en primer lugar reconocemos que tenemos ese problema. Muchas veces nos hemos alejado, como dice aquí que hizo el joven, nos hemos ido lejos del Señor. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que lo que estamos haciendo lo podemos hacer solos. Porque a veces pensamos que realmente lo que Dios me dice que va a hacer por nosotros, no lo está haciendo y pues yo le voy a dar la manita. Entonces nosotros tomamos la iniciativa de hacer lo que hace el joven. Dame lo que me corresponde y me voy a ir. Pero cuando nosotros reconocemos que tenemos un problema, a veces tiene que pasar lo que le pasó a este joven. Tiene uno que llegar a topar fondo. Tiene uno que llegar a ese momento donde uno ya no tiene salida. Como este joven dice que ya de cuando se acabó todo lo que Dios, bueno, su padre en este caso le había dado, dice que se quedó y era tanta su hambre que él sentía que perecía. Y tuvo que volver en sí para darse cuenta que él tenía un problema. Y el problema era que, dice, yo aquí estoy pereciendo de hambre, cuando con mi padre yo lo tengo todo. Y luego se pone a pensar, dice, es más, hasta los criados de mi padre tienen abundancia. Y yo aquí sufro. Nosotros tenemos que entender que cuando reconocemos nuestro problema, porque muchos de nosotros tenemos problemas. ¿Amén? ¿O no amén? Y estamos sufriendo, estamos a veces sintiendo que ya no hay futuro en lo que estamos haciendo. O ya no hay futuro en ese presente que estamos viviendo. Ya no hay salida en lo que estamos experimentando. Y nos sentimos tan alejados de Dios, tan, como dice aquí la palabra, como que perecemos ya emocionalmente. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Dios, porque estamos separados.
Y no hay nada más triste que estar hundido en una necesidad, en una desesperación y todavía actuar como que no pasa nada. Hemos visto personas así, ¿cierto? O hemos caído en ese error todos. Que se nos pregunta, ¿cómo estás? Oh, bendecido. Y nosotros los cristianos pecamos más de esta actitud, hermanos. Ya tenemos nosotros por costumbre esa forma de expresarnos. Que se nos dice, ¿cómo estás, hermano? Algunos decimos en victoria, bendecido. Y la expresión es buena hacerla. Pero cuando nosotros reconocemos que no estamos bendecidos, que estamos por el suelo emocionalmente, realmente ahí estamos abriendo la puerta para generarle ese gozo a Dios, porque sabe el Señor que nosotros estamos entrando en un área de nuestra vida donde podemos abrir la puerta para que Él nos muestre cuánto nos ama. Pero es como aquel hijo, cuando nosotros no reconocemos nuestra realidad, es como aquel hijo que le dijo, dame porque yo me la sé, yo me voy a ir con mi herencia que me das y yo voy a disfrutar de la vida, yo te voy a demostrar, papá, que yo puedo salir adelante, yo no te necesito. A veces esa es nuestra actitud. Pero cuando nosotros reconocemos que estamos en un problema, cualquiera que sea, en este momento, Dios nos va a demostrar cuánto nos ama. Dios nos va a demostrar cuánto se goza con nosotros. Yo creo que todos aquí, hermanos, los que somos padres, hemos experimentado ese momento en el que nuestros hijos, por la rebeldía de la juventud, nos han mostrado como que, o nos han hecho sentir como que nos quieren demostrar que no nos necesitan, como que ellos las saben todas, ellos pueden todo. Y nosotros en nuestro corazón queremos demostrarles que lo único que queremos es ayudarles, que lo único que queremos es que se sientan que ahí estamos para ellos. Sin embargo, ellos con su actitud nos demuestran que lo que quieren es estar alejados de nosotros para vivir su vida libremente y como dijera aquella canción, vivir esa vida loca que no deja nada. Pero nosotros entendemos que cuando ellos reconocen que se equivocaron, que tienen ese problema, entonces nosotros les mostramos cuánto amor les tenemos y cuánto hemos estado esperando para ayudarles. Amén, iglesia. Entonces, hermanos, necesitamos entender que para generarle gozo a Dios, porque somos sus hijos, hay que reconocer. Cuando nos equivocamos, hay que reconocer. Cuando tenemos un problema, hay que reconocer. Necesito de Dios. Te necesito, Señor. No puedo hacer nada. Jesús lo dijo. Sin mí nada podéis hacer. Pero a nosotros como que se nos olvida eso. Y Jesús, sabiendo eso, siempre nos lo recuerda por su palabra. Por eso este pasaje a mí me hace sentir que Dios quiere que entendamos que cuando nosotros reconocemos que hay problemas que necesitamos de Dios, Él va a extender su mano, nos va a mostrar cuánto nos ama. ¿Estoy explicando? Entonces vamos a ver la segunda acción de nosotros que va a generar gozo en el Señor. Sigamos leyendo versos 18 y 19. Mire qué dice. Dijo el mismo hijo de aquel padre, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué bonito llegar a ese reconocimiento, ¿verdad? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En otras palabras, la regué, reconozco que la regué. Ya no merezco que me digas tu hijo, porque me equivoqué. Y luego le dice, hazme como uno de tus jornaleros. Lo segundo, hermanos, que quiero dejarte en tu corazón, que genere ese gozo en Dios hacia ti, es que te responsabilices. Que tú digas, sí, la regué yo. Que quitemos ya esa actitud que tenemos, y conste que me incluyo en esto, que tenemos de buscar siempre un responsable. Sí me equivoqué, pero es que me provocaste. Sí es que yo te dije, pero es que tú me dijiste primero. Sí es que yo lo tiré, pero es que alguien lo puso mal. Y siempre buscando quién es el que sí. Eso viene desde el principio de la creación. Cuando Eva le dio de comer a Adán
Y el Señor le pregunta al Señor, a Adán, le dice, ¿qué hiciste? ¿Comiste del fruto que te dije? Sí comí, pero la mujer que tú me diste. O sea, la culpa se la echa a él mismo. Y luego le dice la mujer, sí, yo agarré, pero la serpiente que tú pusiste. Entonces, aquí vemos que el joven reconoce que tiene el problema, está lejos de su padre, necesita volver a su padre. Pero lo segundo que hace es que se responsabiliza, dice, me voy a levantar, le voy a decir a mi papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Soy yo, dice, el que me dejé ir por mi locura. Soy yo el que me equivoqué. No fuiste tú, papá. Porque tenemos la tendencia a decir, no, es que mi papá me trató así, me trató así, y por eso yo hacía. No es que mi mamá siempre me decía y me colmó la paciencia. No, que nos responsabilicemos del problema en el que estamos. Porque la verdad, hermanos, el 90%, y yo lo digo con toda seguridad, el 90%, es más, puedo decir que el 95% o hasta el 98%, nosotros tenemos la culpa en los problemas que nos metemos. Y el otro poquito por ciento es que a veces estamos en circunstancias de la vida que no podemos evitar. Pero si somos honestos, nosotros tenemos la mayor parte de culpa por la cual estamos en problema. Entonces, si reconocemos el problema, pero ahora nos responsabilizamos para decir, Señor, yo me equivoqué, yo te fallé, yo me aparté de ti, yo me fui lejos de ti. O veámoslo en el contexto nuestro, cuando tenemos problemas de relaciones interpersonales. Decir, yo me equivoqué, yo te ofendí, yo la regué. No debía haberte dicho esto. Que cambiáramos la actitud, en vez de decir, no es que yo te dije eso porque tú me dijiste. No es que yo te hice eso porque tú me hiciste primero. Qué diferencia, ¿verdad, hermanos? Y esto es lo que necesitamos aprender. El corazón de Dios se goza con nosotros, pero cuando somos sinceros y nos responsabilizamos de que la mayoría de veces nosotros somos los que cometimos el error, Dios se goza más de nosotros. Amén. Dios quiere bendecirnos siempre, pero tenemos que entender que si no nos responsabilizamos, Dios no puede obrar en nosotros. Porque siempre estamos actuando como aquella persona que le ayudas y que en vez de mostrarte gratitud te dice, yo no te lo pedí, tú me lo diste. ¿Conoces personas así? Que le ayudas y cuando llega el momento actúa como que nunca le ayudaste. Y si por alguna razón sale a la conversación y le dices, ¿te acuerdas que te ayudé? Sí, pero yo no te lo pedí. Tú fuiste el que lo quisiste hacer, así que no tengo nada que agradecer. Y qué triste eso, hermanos. Entonces Dios quiere, hermano, que tú te hagas responsable. Y cuando te haces responsable, Dios te va a bendecir. Que tengas tú la mentalidad como este joven que dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, no tengo más que decirte. Me equivoqué. Ya no merezco que me digas tu hijo. O sea, una actitud humilde. Y cuando digo una actitud humilde, no quiere decir que hay momentos que realmente son tu culpa. No, hay momentos que no son tu culpa. Pero cuando tu actitud es humilde, tú vas a siempre actuar como Job. Me acuerdo de Job. Cuando Job dice que él sacrificaba a Dios y dice que él sacrificaba a diario. Y luego entre sus sacrificios sacrificaba y decía, por si acaso mis hijos han pecado. O sea, él tenía la convicción de que de cualquier manera había la posibilidad de haber fallado. Y qué bonito es una persona que siempre es pronta para decir, perdóname si te ofendí. A lo mejor no me di cuenta, pero dije algo que te ofendió. ¿Por qué? Porque esa persona se responsabiliza de que sí, existe la posibilidad de fallar.
Amén, hermanos. O los que estamos aquí, podría alguien decir, yo no fallo, yo siempre tengo cuidado. Yo creo que no, ¿verdad? Pero qué bonito es ser responsable y decir, se me hace que no me habló porque me porté yo mal, porque le hice un mal gesto. Y desde ahí ya la situación cambia, el ambiente cambia. En vez de estar diciendo, no me saludó, pues ahora yo tampoco. No, Dios quiere que entendamos que cuando nos responsabilizamos, estamos abriendo la puerta para que Él nos bendiga. Para que Él te diga, mi hijo, yo te amo, yo te amo. Cuando tú le dices, Señor, no soy digno, estás abriendo la puerta para que Él te bendiga. ¿Por qué? Porque te responsabilizas de que tus acciones a veces no le agradan, de que tus pensamientos a veces le ofenden. Cuando le dices, Señor, hazme como uno de tus jornaleros, como le dijo el hijo a su padre. Qué actitud tan humilde, ¿no? Hazme aunque sea como uno de tus jornaleros, pero por ese lado me vas a mostrar que me perdonas. Casi que esa es la actitud. Sigamos leyendo, verso 20. Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, ¿y qué? Y le besó. La tercera acción, hermanos, que genera gozo en Dios hacia nosotros, es cuando accionamos a resolver ese problema. Ya reconocimos que tenemos el problema. Ya nos responsabilizamos de que sí, fuimos los causantes del problema. Pero ahora tomamos la acción para que se resuelva el problema. Porque el problema se tiene que arreglar, no se puede quedar como estaba. La semana pasada yo hablaba sobre el tema en tu palabra, y yo hablaba de que necesitamos primero no tirar la toalla. Porque lo primero que viene a la mente cuando uno se encuentra en un problema y cuando uno a veces se da uno cuenta que la regó, uno tiene la actitud de Judas. ¿Qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. Como que la ahorcada iba a arreglar el problema. A diferencia de Pedro, que lloró amargamente, le pidió perdón a Dios, y ya usted sabe quién llegó a ser Pedro. Porque todos cometemos errores. Yo con el grupo de alabanza llegué a decirles muchas veces, cuando ustedes fallen y se sientan que no deberían de estar acá arriba, vengan a hablar conmigo, no se autodisciplinen. Porque el autodisciplinarse es a veces el error más grande que cometemos los hijos de Dios. ¿Quién es el que nos disciplina, hermanos? Es Dios. Y muchas veces lejos, oigan lo que les voy a decir, lejos del plan de Dios está de disciplinarnos como nosotros nos autodisciplinamos. Y digo yo, otra vez, necesitamos entender que a veces el problema se tiene que arreglar y está en nosotros tomar acción. Y esa acción no es de alejarnos, más bien es hacer como dijo, levantándose, porque acuérdense, este joven estaba haciendo una conversación personal, estaba diciendo, en la casa de mi papá todos tienen abundancia de pan y yo aquí estoy sufriendo. Está hablando consigo mismo y luego se dice a sí mismo, me voy a levantar, ya sé lo que voy a hacer, voy a ir allá con mi papá y le voy a decir, papá, he fallado contra el cielo, contra ti y ya no soy digno de ser tu hijo. Estaba platicando consigo mismo. ¿Cuántos se han hallado a veces platicando consigo mismo? ¿Y a cuántos les han dicho locos? A mí sí. Porque yo platico mucho conmigo mismo. Pero luego viene aquí el verso 20 y dice, y levantándose, o sea, una vez que lo procesó, dice que lo llevó a cabo. Dice, se levantó y vino a su padre. Y aquí viene lo interesante, hermano. Dice que todavía ni siquiera había llegado con su papá. Por eso yo decía, Dios se goza con nosotros. Y es tanto el amor que nos tiene que aún nos ayuda. Nos la pone fácil.
Dice que todavía ni llegaba y él corrió al joven. Y dice que lo abrazó, lo besó y se puso contento con él. Ya con ese recibimiento, ¿cómo el joven no podía hablar? ¿Cómo no le iba a poder decir, papá, perdóname? Qué diferentes somos a veces nosotros, ¿verdad? Como padres aquí en la tierra. Antes de abrazar, primero va el pau pau, decimos a los niños. ¿Por qué? Porque nosotros somos, de alguna manera, hermanos, como dijo Jesús, somos malos, pero a veces sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Pero muy, muy diferente al corazón de Dios, que dice aquí el Señor Jesús ilustra al Padre para darnos a entender a nosotros que cuando nosotros accionamos, nomás con que tú des el primer paso y ya Dios hace lo demás. ¿Por qué? Porque te ama, porque Él te ama. Levántate del problema. Entiende, nomás da el primer paso. Dios te va a bendecir. No sé cuál sea tu situación. Puede ser una situación emocional. Puede ser una situación que te sientas defraudado. Te sientas burlado. Te sientas alejado completamente de lo que Dios quiere que disfrutes. Pero da el primer paso y tú vas a ver cómo Dios te está esperando. Dios tiene los brazos abiertos porque Él te ama. Yo decía la semana pasada, no hay problema más grande que caer y no quererse levantar. Porque caer no es el problema. Todos caemos. Y hay momentos que todos hemos estado hasta lo más bajo. Pero ese no es el problema. El problema es que muchos ya no se quieren levantar. Se dan por vencidos. Por eso yo hablaba la semana pasada, no tires la toalla. Y yo decía, vuelve a intentar. Dios está contigo. Y hoy el Señor nos dice, no te quedes ahí tirado. Así como este joven, reconoce que estás pasando una situación dura, reconoce que tienes un problema, reconoce que a lo mejor ya no tienes ni deseos de hacer el intento. Pero también responsabilízate de que mucha culpa la tienes tú. Porque a veces así nos pasa. Pero a veces actuamos como que no hacemos nada malo, como que nosotros no cometemos errores. Pero cuando nos levantamos, empezamos a hacer nuestra parte, entonces Dios hace lo demás. ¿Están conmigo, hermanos? Solamente levántate y da el primer paso. Jesús dijo que el que viene a mí, ya para casi terminar, dijo, el que viene a mí yo no lo he hecho fuera, dijo Jesús. Y por eso el Señor enseñaba tan especial. Estaba oyendo yo a un predicador y estaba explicando la diferencia entre Jesús como el maestro y los maestros que nosotros conocemos como maestros. Y dijo un detalle que me quedó bien grabado en la mente y me marcó. Nosotros por naturaleza tendemos a querer enseñar a la gente por medio de ejemplos, por medio de papeles, de lecciones y todo eso. Y queremos hacerlo. Y por muy buenos maestros que algunos puedan ser, la enseñanza no va a ser ni siquiera para compararse con las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús es el Maestro Supremo. ¿Por qué? Porque cada enseñanza de Jesús, en el contexto de Jesús, esto es lo que dijo este predicador, en el contexto de Jesús nadie tomaba notas, nadie apuntaba nada. Sin embargo, la gente era transformada. Y cuando una enseñanza le cambia la vida a uno, entonces esa enseñanza nunca se olvida. Y este pastor usó el ejemplo de las Torres Gemelas en el 9/11. Dijo, yo estoy seguro que todos se acuerdan lo que estaban haciendo ese día. Y por eso se me quedó grabado, porque yo sí recuerdo la hora que estaba haciendo y cómo estaba cuando sucedió eso. Y fue cuando dijo él, una enseñanza que te cambia la vida, nunca
se te va a olvidar. Y eso es lo que hace Jesús. Cuando el Señor Jesús enseñaba, Él cambiaba la vida de la gente. Y cuando la gente cambia, entonces no se olvida de su palabra. Entonces, y Él dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y Él estaba enseñando esta parábola del hijo pródigo para decir que el amor de Dios ahí está siempre. No importa qué tan lejos te vayas, no importa cómo malgastes las bendiciones de Dios, no importa si incluso lo haces en pecado. Cuando tú vienes a Él, Él te espera con los brazos abiertos. Entonces, hermanos, necesitamos entender, como dijo Jesús mismo, separados de Dios nada podemos hacer. Amén. Necesitamos de Dios, pero reconozcamos que necesitamos de Dios. Responsabilicémonos. Somos nosotros los que nos alejamos, no es Él. En el 80, fue como en el 80, yo compré y estaba ahorrando para comprarme mi primer carro. En ese entonces todavía había carros. Era muy común que los carros tuvieran el asiento de enfrente corrido, como si fuera una banca. A mí me encantaban esos carros. Y ya lo he dicho aquí, los que me conocen aquí ya lo he dicho. Mi deseo era tener un carro así para poder traer a mi esposa, en ese entonces mi novia, a un lado de mí allí. Para eso quería un carro con la banca corrida ahí. Porque yo decía, ahí la voy a traer un ladito conmigo. Pero no se me hizo ese carro, no se me hizo. Pero lo que quiero decir que ese era mi deseo. Porque yo dije una vez esta ilustración, porque cuando uno está enamorado, uno quiere estar pegadito ahí con su pareja. Después cuando ya se casa uno, empieza uno a decir, ay, que tú ya no me quieres. Ay, que ya no te me acercas. Y yo les dije, pero no es así. La vida es como esos carros. Está la banca ahí corrida, el que va manejando siempre está donde mismo, no se mueve del volante, porque va manejando. Es la esposa la que se sienta a un lado o la novia. Y cuando la novia se enoja, pues se sienta del otro lado. Y luego la novia está diciendo, ya no me quieres, ya no te me acercas. Y el que está manejando nunca se movió de allí. Entonces lo que quiero decir, hermanos, en el Señor Jesús dijo, separado de mí, nada puedes hacer. Entonces entendamos, hermanos, cuando reconocemos que tenemos problema, entonces hay que responsabilizarnos y hay que tomar acción. Y Dios nos espera con los brazos abiertos. Amén. Mire cómo termina esta parte. En el verso 22 dice, cuando el joven le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le dice, hazme como uno por lo menos recíbeme, pero recíbeme. Mire cómo dice verso 22, y este es lo glorioso de eso. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos, ¿y qué dice? Y hagamos fiesta. Ese es el gozo del Padre siempre. Ese es el gozo. Yo lo he dicho aquí en la iglesia, muchas veces cuando tú vienes aquí, ya el Señor te está esperando. Él ya está aquí con la mesa servida. Pero tú tienes que llegar con la mentalidad de que vas a venir a gozar de tu Padre. Amén. Dice, comamos y hagamos fiesta. Verso 24 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire cómo Dios, cuando nosotros damos el primer paso, Él toma esta acción y hace que nos vistan otra vez con ese mejor vestido. En el contexto de Jesús, eso ilustra que el mejor vestido, y todavía hay culturas que lo practican. Creo que una de esas culturas es la cultura india. Los hindús reservan un vestido especial cuando hay una fiesta y ese van a tener un invitado de honor. Entonces, en el contexto aquí con el hijo pródigo es que el padre le estaba diciendo, a su hijo le estaba diciendo, tú eres el invitado de honor.
Entonces, cuando tú entras por la puerta, tú eres el invitado de honor para el Señor. Amén. Tú eres. Y no importa que si el pastor no te saludó, no le hace. El Señor Jesús te está esperando a ti. Que si el hermano que estaba a la puerta te hizo un mal gesto, no le hace. Tú dile, quítate, que yo vengo a ver a que me está esperando. Esa es la realidad. Y luego dice, ponerle un anillo, eso simbolizaba la autoridad. Ya tú no eres mi criado, no, tú eres mi hijo. Y como mi hijo eres dueño de todo. Tú puedes disfrutar de todo. Yo he dicho muchas veces esta ilustración como ese niño, cuando tú compras el mandado y lo pones en la casa, el niño ni te lo pide, lo agarra porque él sabe que es para él. No le tienes que decir, este lo compré para ti. No, ella lo hace suyo. Más bien tú le tienes que decir, no, este no es para ti. Y el niño, la actitud es, si está aquí, es mío. Entonces dice, pónganle anillo. Ese simbolizaba la autoridad que Dios te da como su hijo que eres. Le pone calzado, dice, en el tiempo de Jesús, un esclavo no usaba zapatos. Entonces es muy probable que el joven no traía ni zapatos. Y llegó con la disposición de ser por lo menos un criado de su padre. Y le pusieron calzado para darle a entender que él ya venía a ser restaurado a su posición de hijo, no como un esclavo. Y luego le dice el becerro gordo, saquen el becerro gordo. Toda familia criaba un becerro para un momento especial, ya fuera un sacrificio o una fiesta. Y yo recuerdo mucho a mis abuelitos, ya en paz descansen, siempre tenían un cochinito especial, siempre. Bien gordito, bien cuidado. ¿Para qué? Cuando llegaran sus hijos a visitarlo, lo primero que hacía mi abuelito era matar ese animal. Y era fiesta en la casa. ¿Por qué? Porque ese es el gozo del padre cuando recibe al hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan de tener un padre que se goza de usted, con usted? Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a valorar ese amor tan grande que Dios nos ha demostrado. Y con tus ojos cerrados, si te puedes imaginar la escena de este joven llegando arrepentido, derrotado, sucio, humillado totalmente por la vida de pecado, y que todavía ni siquiera abría su boca y ya su padre lo estaba esperando con los ojos abiertos, con los brazos abiertos, y se le tira al cuello, lo abraza, llora con él y lo besa. Y que tú puedas ilustrar esa escena contigo, recibiendo ese mismo abrazo de parte de Dios. Que puedas pensar que a lo mejor le has fallado, que puedas pensar que ese problema que ahorita tienes, lo que sea, que tú puedas abrir tu corazón y puedas sentir espiritualmente el abrazo de Dios que te dice, te estaba esperando. Que te dice, siempre he estado pensando en ti, nunca me he olvidado de ti. Solo estaba esperando que tú dieras el primer paso. Dice la palabra de Dios que el Padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, pónganle un anillo. Dice, porque mi hijo muerto era. Así estábamos. Dice, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Y el hijo pródigo volvió a ser otra vez ese hijo del rey que siempre debió haber sido. Tú eres ese hijo del Señor. Padre, te pido, mi Dios,
que te glorifiques en la vida de cada uno de mis hermanos, aquí presentes, Señor, y donde quiera que estén. Que tu gloria se manifieste en el corazón, en la mente de cada uno, Señor. Que podamos, Señor, asimilar esta realidad. Que tu gozo, Señor, por tus hijos siempre, siempre, siempre está allí, porque somos tus hijos. Y cuánto más cuando llegamos al momento de reconocer que estamos necesitados de ti, que estamos alejados de ti, que nos hemos metido en problemas, que nos hemos metido en situaciones de las que no podemos salir, y que podamos, Señor, responsabilizarnos reconociendo que nosotros fuimos los causantes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a poner en obra tu palabra, Señor, tomando acción, sabiendo que tú nos estás esperando, sabiendo que tú no estás mirándonos para juzgarnos, Señor, para condenarnos, sino para recibirnos, para perdonarnos, para levantarnos, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que no nos dejes de tu mano, Señor. Tú dijiste en tu palabra que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Yo te voy a animar que en tu corazón hagas esta oración y le digas: Señor, aquí estoy. Yo reconozco, mi Dios, que he fallado, que me he alejado, que he descuidado, Señor, mi vida, Señor, mi caminar en ti. He desperdiciado, Señor, momentos especiales de los que yo debiera, Señor, aprovechar, que has sido bueno conmigo. Dile: Señor, te pido que me ayudes, Señor, a tomar siempre, Señor, la iniciativa. Que aunque falle, me vuelva a levantar. Que aunque te ofenda, mi Dios, vuelva a venir a ti, Señor, sabiendo que tu amor, Señor, es inagotable, mi Dios, que tú me vas a levantar. En el precioso nombre de Jesús te lo pido. Y te doy gracias, mi Dios, porque cuando esta sea mi actitud, tu gozo, Señor, siempre, siempre va a estar hacia mí. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.